Son las 7 de la mañana, 8 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy los saludamos aquí desde el tablero de Noticias Caracol. El país aún no logra entender aún la magnitud de una polémica que tiene como escenario una tierra que todos queremos en Colombia, el departamento de Antioquia y su capital, la ciudad de Medellín. El caballo de batalla es la empresa más importante y grande de Colombia en materia de servicios públicos, como es EPM, Empresas Públicas de Medellín. Hoy esa empresa está en el ojo del huracán, como lo hemos titulado, en medio de dos fuegos, por todo lo que ya hemos contado en las últimas semanas. En Noticias Caracol, pues queremos escuchar a todas las partes, a echar lápiz y a tratar de preguntar y entender lo que rodea un tema tan complejo y que nos afecta finalmente a todos, porque estamos hablando del proyecto de Hidroituango, que es el proyecto hidroeléctrico más ambicioso y más importante del país. Va a representar, si se pone en funcionamiento, el 17% de la energía que vamos a consumir todos los colombianos. Saludo a esta hora de la mañana al señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien viajó desde la capital antioqueña, Bogotá, para estar con nosotros acá. Alcalde, gracias por acompañarnos. Juan Roberto, muchas gracias, aprovechando que ya tenemos otra vez vuelos abiertos y también para un mensaje muy importante, Hidroituango lo vamos a sacar adelante. Sí, vamos a hablar, estamos aquí con la distancia requerida, estamos protegiéndonos. Estos gráficos los trajo usted. Sí. Quiero que nos ilustre primero con esta imagen que trajo del proyecto. Juan Roberto, esto ocurre el 28 de abril, es el momento que el país conoce todo, que fue el momento preciso cuando colapsa un túnel dentro del proyecto Hidroituango. 2018, ¿no? Sí, y aquí ocurre algo particular que es lo que en principio nos llama la atención, sí. Y es que el entonces gerente de Empresas Públicas de Medellín dice que esto era un tema imprevisible. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí yo ni siquiera era alcalde, yo era un activista. Estamos hablando de hace 2 años ya. Exactamente. Y más de 2 años. ¿Y por qué eso me llama mucho la atención? Porque en el pasado, Empresas Públicas de Medellín, la Junta, la gerencia, había protegido mucho a los contratistas. Y cuando EPM perdía plata, entonces era EPM la que tenía que responder, pero cuando tenían que responder los contratistas, entonces más o menos los absolvían. Cuando ocurre esto, y el gerente dice que es imprevisible, yo digo, venga, no, acaba de ocurrir la emergencia, ¿cómo va a ser posible que él ya va a decir que eso es imprevisible? Si fuera imprevisible, entonces se salvan los contratistas. Entonces dijimos, no, venga, vamos a investigar. Y ahí es donde viene su siguiente gráfico, claro, alcalde. Entonces empezamos a hacer una investigación para entender qué era lo que había pasado. Expliquémosles a los televidentes, aquí en el tablero, las fases, ese cronograma basado en este gráfico que usted preparó con sus asesores. Exactamente, entonces hay 3 fechas claves dentro de Hidroituango. La primera fue en 2012 cuando se adjudica, ahí voy a hacer una anotación. En 2014 cuando inicia el proceso de aceleración, todo el proceso de aceleración que en gran medida es lo que causa todo lo que estamos viviendo, y en 2018, como ya he mencionado, es cuando colapsa. Ahora, ¿qué pasa en la adjudicación? Están peleando 2 de las empresas más corruptas del mundo, lamentablemente. ¿Quiénes? Camargo Correa y Odebrecht. Las 2 llegan a la final. Ambas brasileñas. Ambas brasileras, ambas involucradas en el escándalo de Lavallato, que es el escándalo de corrupción más grande en el mundo. El entonces fiscal Martínez dice que, dijo hace más o menos un año, dijo, aquí finalmente se lo ganan estos, se lo gana Camargo Correa y este grupo de empresas, pero el fiscal dice algo más... Pero no Odebrecht. No Odebrecht. Se lo gana Camargo Correa, que es más o menos Odebrecht, es lo mismo realmente, en términos de corrupción en el mundo. Y el fiscal Martínez dice que tiene una investigación, una colaboración que se está dando en este momento, en la que al parecer se habría entregado coimas. Y esto pues es muy grave y las autoridades tienen que... para la adjudicación de EPM, del proyecto Hidroituango. Eso es lo que dice en medios de comunicación el fiscal, que hay una colaboración con la Procuraduría de Brasil. Esto nunca se ha sabido finalmente. No sabemos finalmente si sí o si no. Lo que sí son hechos objetivos y que son los que nosotros estamos entonces en este momento aclarando, es lo que ocurre en 2014. ¿Qué pasa 2 años después de que se adjudica el proyecto? Entonces, entre 2013 y 2014 hay un deseo de crear un otro sí o una adición en el contrato y se propone una aceleración. ¿Qué es una aceleración? Aceleración, y dicen, vamos a cambiar los diseños. Y ese es el primer problema grave. La Junta de Expertos Internacional le dice
a quienes estaban ahí en ese momento, oiga, si ustedes cambian los diseños para acelerar, para tratar de ganar tiempo, correr, eso pone el proyecto en un riesgo inaceptable. Y ahí es donde nace el tercer túnel. El tercer túnel. La galería auxiliar de desviación. Exactamente, que es el que termina colapsando. Ese tercer túnel no existía en los diseños iniciales. Y este programa de aceleración, incluso yo tengo una diapositiva, Juan Roberto, que explica cuáles son los 4 puntos que tiene ese programa de aceleración. ¿Por qué ese túnel del que usted habla, ese tercero, no existía en el diseño inicial? ¿Y por qué lo meten en este 2014 en lo que usted llama el proceso de aceleración? Porque en el cambio de diseño hacen algo más grave. Al principio teníamos 2 túneles, digamos, voy a pintarlos aquí. Sí. 2 túneles. Esos 2 túneles tenían que tener compuertas. Sí. Ellos deciden que esos túneles no les van a poner compuertas. Entonces, al no ponerle compuertas, tienen que hacer un tercer túnel. Eso es un enredo técnico, pero sí, en definitiva, aquí no me pintó, pero tienen que hacer un tercer túnel para poder corregir que a este no le pusieron compuertas. A este sí le ponen compuertas y este es el que colapsa. Cuando usted dice ellos, ¿quiénes son? ¿Los miembros de la Junta? Ahí están los miembros de la Junta, ahí están los... Esto es un proyecto que lleva casi 10 años de construcción y por tanto, entonces hay varias administraciones involucradas. La Junta de la época. La Junta del momento. Época, sí. Y la administración de Medellín de la época. De la época, sí. Esto toca varias administraciones. Por ejemplo, el programa de aceleración que ocurre en 2013, realmente ahí es cuando le piden a la Junta de Expertos Internacionales cambiar los diseños. Aquí estaba entonces Fajardo, estaba Aníbal Gaviria, estaban otros. Luego, para esta época, cuando colapsa, aquí era Federico Gutiérrez. Esto es abril del 2018. Eso es abril del 2018. Usted pinta la aceleración, que ya nos explicó lo del tema del tercer túnel, el famoso tercer túnel. Pero en la próxima colapso. diapositiva yo voy a dar una información importante sobre ese programa de aceleración. Okay. Estamos hablando digamos, del cronograma de la obra y nos metemos en ese proceso de aceleración. ¿Qué pasó acá? Entonces, ¿qué tenía de malo esa aceleración? Primero, un bono de aceleración ilegal. ¿Qué es un bono de aceleración ilegal? Bueno, no le pongamos todavía el ilegal para no... Sí, para no... Sí, no lo califiquemos. ¿Qué es un bono de aceleración? Un bono de aceleración. Le dicen al contratista, si usted termina más rápido de lo que debe, yo le voy a dar un premio, una plata adicional. Eso en el sector público es un problema, porque eso hace que la gente corra mucho y entonces empiece a bajarle la calidad a las cosas, a no hacerlas como las debe hacer. Esto es una de las cosas que hoy investigan las autoridades. Esta es muy grave. Cuando empiezan a hacer ese tercer túnel del que yo estoy hablando, ellos dicen, incluso yo tengo un amigo ingeniero que estaba en el proyecto, que me cuenta luego, oiga, yo tengo que perder mi tarjeta profesional como ingeniero, porque todos sabíamos que ese túnel lo estábamos haciendo sin licencia ambiental. De hecho, hay una investigación de la Procuraduría sobre el tema. Y de la Fiscalía. Licencia ambiental. Esto es lo que usted nos mencionaba, el túnel sin compuertas. Túnel sin compuertas. Túnel de los 2 anteriores al tercero. Sí. Y este es uno que yo considero literalmente el más grave de todos, a pesar de que se compiten entre ellos, porque hay un momento, Juan Roberto, en el que, listo, estamos construyendo una represa, acá está la presa, luego tenemos los 2 túneles que se hicieron sin compuertas, un túnel, otro túnel, como estos túneles no tienen compuertas, para poderlos cerrar tienen que estar secos, entonces yo tengo que construir un tercer túnel, que es ese túnel que no estaba en los diseños. Estamos hablando de una especie de desagüe, perdóneme es un desagüe. Lo básico en un tema que es tan técnico y tan complejo. Sí, señor. Este es el tercer túnel. Sí. Le voy a poner acá con 3. Sí. Este es el tercer túnel, este es el túnel 1 y 2. Estos no tienen compuertas, a este sí le hacen compuerta. Pero ese es el que se cae. Este es el que se cae. Pero aquí había un punto particular. Si ellos hubieran tomado la decisión de cerrar estos túneles cuando ya hubieran terminado la presa, hoy tendríamos una represa funcionando. Pues eso es lo que incluso también dijo la anterior administración. Sí, pero esta decisión la toma la anterior administración. Claro, pero digo, ese es el argumento que decían. Si hubiera funcionado, pues es apenas lógico. Pero no, este es más sencillo. Este es, si hubieran terminado la presa. Sí. Es decir, ellos les dio por empezar a cerrar estos túneles sin haber terminado la presa. Eso en construcción de represas en Coquito, eso es el error más, si se quiere, más bobo del mundo. ¿Cómo vas a cerrar unos túneles
con un túnel nuevo que se te había caído un montón de veces sin haber terminado la presa. Incluso si ese túnel hubiera colapsado, pero hubieran alcanzado a terminar la presa, entonces eso hubiera producido energía. Pero entonces en la próxima veamos ya muestro la entonces. que sigue. Aquí ya hablamos de responsabilidades Sí. según lo que usted nos ha elaborado. ¿Por qué ha habido tanto escándalo estos días? Sí. O sea, venimos ya a hoy, porque básicamente todo lo que usted cuenta ya se sabía. Eso ya se sabe. Sí. Eso es el contexto para entender por qué hoy hay tanta polémica. Hay tanta polémica porque desde el año pasado ya se conocía que la responsabilidad había sido de los contratistas, de los diseñadores y de los interventores, y el documento que decía eso fue un documento que fue ocultado. El famoso documento oculto. Exactamente. Ese documento oculto es un documento, yo lo pinto acá en la mitad. Sí. Este es el perito, el que le hace para las reaseguradoras. Más el dedo. Sí, sale mejor así. Listo. Ok. Entonces, este documento es construido por Mapfre, que es la aseguradora. Ahí están los reaseguradores, donde está también Sura, donde están también unos fondos londinenses, está EPM. Entre Mapfre y EPM acuerdan que el perito va a ser Advanta Global Services. Ajá. Sí. Este es uno de los peritos en Londres más importantes del mundo, es contratado precisamente para estos procesos, y él tiene que decidir dos cosas. Uno, ¿quién tiene la culpa y si Mapfre va a pagar o no? Entonces, Mapfre termina diciendo, listo, yo le voy a pagar, pero no le voy a pagar todo, le voy a pagar una parte. Digamos, en gracia de discusión, que va a pagar 5 billones de pesos. Recordemos Sí. que esto es un pleito por 10 billones de pesos. Sí. Por 10 billones. Y la aseguradora se compromete, dice, el pago es de 5 billones. Exacto. Ahí ya le conocieron la letra del alcalde de Medellín, no muy buena. No me preocupes. Sí. Pero entonces, Mapfre nos va a pagar 5 billones de pesos, 5, 6, ahí estamos en esa negociación, pero él además nos dice quién es el responsable. Si es la naturaleza, O sea, si fue un imprevisto, si sí, fue una... EPM responde. ¿Por qué? Porque entonces no le puede cobrar a los contratistas el resto de la plata. ¿Cuánta plata está en juego? 5 billones. Esa es la diferencia. Sí. Eso si la naturaleza es la responsable, si es un tema de contingencia EPM, según lo que usted nos dice. Sí. Si la responsabilidad es de diseño, de construcción, ¿la culpa es de, o la responsabilidad es de Exactamente. los Entonces, contratistas? estos son los que pagan. Si es los contratistas. Ese informe pues termina diciendo que son los contratistas. ¿Por qué? Porque entonces ahí viene la siguiente diapositiva que muestra varias cosas. Bueno, Esta es la carátula del informe. esta es la carátula del informe. Lo primero, estos son unos hechos antes de llegar a las conclusiones de qué tenía ese informe. Pero estos son hechos. El informe se conocía desde el 2 de agosto del 2019, alcalde Federico Gutiérrez. ¿Se conocía por quién? Se conocía por la empresa, porque incluso este informe aparece esta semana, porque un funcionario de EPM que tenía miedo, coge y lo entrega y dice, mire, este informe estuvo oculto desde esta época, no lo querían entregar para no demandar a los contratistas y a los diseñadores. Pero déjeme ahí, me detengo un momento, alcalde. Usted dice primero, el informe estaba oculto y lo revela un funcionario que tiene miedo. ¿Él quién es? Es un funcionario de Empresas Públicas de Medellín. Claro, pero ¿qué cargo tiene? ¿Qué responsabilidad tiene y por qué tenía el informe? Porque es que el informe estaba engavetado. El informe, recordemos que lo hizo entre Mapfre, el EPM. Cuando llega el informe final, entonces EPM no permite que entre dentro del proceso porque eso afecta a los contratistas y afecta también los procesos legales. Alguien tiene el valor y dice, mire, yo les entrego este documento es importante, estuvo engavetado y lo engavetaron para que no se demandara a los contratistas. Alcalde, aparte de este señor que dice usted que tiene miedo, que es un funcionario, ¿qué prueba tienen? Porque le voy a leer a usted y a los televidentes dos apartes del comunicado de ayer de la anterior junta del exalcalde Federico Gutiérrez, del exgerente Jorge Londoño de EPM, que dice, no es cierto, son absolutamente falsas las afirmaciones de Quintero y Rendón, el gerente de EPM, al manifestar que la junta directiva y la administración de Federico Gutiérrez conocían este informe, que es el denominado causa raíz contratado por su cuenta por la aseguradora. Los medios han sido asaltados en su buena fe. Le reitero la pregunta, con base en este comunicado, ¿por qué acaba de salir precisamente? Ellos dicen no lo conocíamos. ¿Qué prueba hay de que ellos lo conocían? Antes de montarme acá, incluso le voy a decir a Clarita que me pasara el celular con la noticia que acaba de salir en la W.
que dice, la Junta sí conocía del informe. ¿Pero quién dice eso? Porque hay un acta donde se muestra que ellos estaban esperando el informe, que hubo funcionarios de EPM que viajaron a Londres, e incluso al parecer también Jorge Londoño de la Cuesta viajó a Londres, que hubo comunicación permanente, y hay una forma sencilla. Aquí está. Le tienen ahí el celular, alcalde. Sí, esto es dice, yo no me lo he leído, pero dice así. Dice, Junta Directiva de EPM sí estaba al tanto de informe de reaseguradores sobre Hidroituango. Es decir, aquí se han dicho muchas mentiras. Claro, pero muchas reitero, mentiras. Alcalde, una prueba técnica que diga que ellos sabían que ellos tenían acceso a Juan este Roberto, documento. yo lo explico con una metáfora muy sencilla. Usted tiene una casa, Sí, se le meten los ladrones a la casa sí. y la aseguradora le da una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que solo le va a reconocer la mitad. La buena noticia es que ya sabe quién es el ladrón. ¿Usted qué hace? Pues que me reconozcan lo que... Que le diga quién es el ladrón, porque si no le dice quién es el ladrón, entonces le van a seguir robando. Pues precisamente eso era Yo este creo que informe. las dos son igual de valiosas, ¿no? Claro, ¿no? Y las dos son importantes. Este informe, que además en la siguiente diapositiva nos va a mostrar Sí. qué decía, este informe lo que dice, mire, se usó 25% menos de tornillos, se sobreexcavó, se desmejoró la malla, no se rellenaron las sobreexcavaciones, se sabía en qué parte el túnel se estaba cayendo. Dice el informe. Sí, eso dice. El informe es demoledor. El informe en sí mismo es el primer informe que muestra que los contratistas, que los diseñadores, que los interventores no solo se equivocaron, sino que en medio de ese acelere que tenían, no corregían los errores. Ese informe, por eso era tan grave y por eso no lo quisieron mostrar, porque tenía unas verdades muy incómodas. EPM tenía lamentablemente una historia que estamos corrigiendo en la que los contratistas no se demandaban. Estos mismos contratistas con concreto e integral, cuando fueron a ser demandados por otro proyecto que se llamaba Bonjic, Sí. en ese proyecto pasó lo mismo, pero resulta que en ese proyecto hubo sobrecostos, casi $1 billón. Cuando llega la Junta, esa que usted acabó de leer, Sí. entonces esa Junta dice, oiga, ¿sabe qué? No demandemos al contratista, porque es un aliado estratégico. Sí, alcalde. Y no demandemos al diseñador, porque es un aliado estratégico. Entonces había una costumbre de no demandar a los contratistas y a los diseñadores para recuperar la plata pública. Usted dice que este informe, el que nos mostró anteriormente y les mostró a los televidentes, es demoledor, que trae todos estos argumentos, pero ¿qué tiene de distinto o de nuevo frente a los informes que ya tienen? Anoche aquí en Noticias Caracol mostrábamos el de la Contraloría, que habla de por lo menos 22 problemas de diseño. Hay 34 personas investigadas. La Procuraduría también habla de lo mismo y la Fiscalía. ¿Qué tiene de distinto? ¿Qué lo hace diferente este informe de estos peritos? Pues lo primero es que este informe tampoco lo tenía la Contraloría. Este informe ya lo va a tener la Contraloría. ¿Qué va a tener de nuevo? Por ejemplo, que se desmejoró el proyecto. Sí. No es solo que no tenía concreto, no. Es que debía tenerlo y decidieron no ponérselo, que le cambiaron los diseños, que desmejoraron los diseños. Ese informe, los informes anteriores nunca hablaron, por ejemplo, de que se le bajaron los tornillos. La gente dice, ¿pero qué tornillos se está hablando? Y uno se imagina unos tornillos chiquiticos. No. Cuando ustedes han ido en carretera, han visto esos tornillos grandes que sostienen las montañas. Bueno, esos tornillos son también los que sostienen los túneles. Okay. A esto le bajaron 25% de los tornillos. La malla le bajaron la calidad. La malla donde luego aplican los concretos, desmejoraron los concretos también. Realmente, yo puse acá 5, pero son 90 y pico páginas en inglés, Sí. demoledores. Que si lo hubiéramos conocido antes, entonces todo el mundo nos hubiera dado la razón desde el principio. Hoy la gente dice, el alcalde tiene la razón. Claro Sí. que había que avanzar en la demanda. Se cayó también una mentira que habían dicho, y era que si nosotros demandábamos, entonces eso afectaba a las pólizas. Que también lo dice el comunicado, pero alcalde, mire, son las 7:28 minutos. Voy a hacer una pausa para que sigamos hablando, porque esto, como usted lo ha dicho, va a depender del futuro de Hidroituango. Así es. ¿Qué va a pasar con la obra? ¿Qué va a pasar con los contratistas? Si usted es verdad que usted ha hablado con los chinos, si los políticos de todos los pelambres están detrás de usted, si usted o no es el nuevo Samuel Moreno.
Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Seguimos en este largo, complejo tablero, hombre, con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien ha venido a Bogotá a hablarnos de este litigio que hay sobre la construcción, el diseño y la puesta en funcionamiento de Hidroituango, que es el proyecto hidroeléctrico más importante del país y que tiene sumida a la ciudad de Medellín, a Antioquia y al país en una polémica gigante. Alcalde, antes de la pausa, usted nos explicó, pues, mejor dicho, nos hizo todo un curso de las etapas del proyecto, del famoso documento secreto que salió en las últimas horas, dice usted, que me quedó debiendo. Le repito la misma pregunta. ¿Cómo saben que la Junta anterior conocía este informe? Lo primero es, que lo tenían engavetado. Este informe es demoledor porque lo que dice es que los contratistas, diseñadores e interventores eran responsables y muestra unas pruebas irrefutables que se van a convertir en prueba. Pero dice perdón, lo interrumpo, pero dice usted para ese segundo punto, la Junta anterior dice que era un documento de Mapfre, un documento no para la Junta anterior, sino para realmente la es un documento para las partes, no es ni de Mapfre ni de EPM, es de las partes. Dice la Junta anterior que lo hicieron por su cuenta. No, realmente es un acuerdo, y eso también está en documento, incluso en el de reconocimiento está un documento donde dice que EPM acuerda que va a ser Advanta Global Services. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a pagar? Sí, lo va a pagar Mapfre, pero tiene que ser un tercero el que lo hace, y por eso se contrata al más experto del mundo. También este informe pues le daría luces a EPM para saber a quién reclamarle el resto de la plata. Este informe da luces de a quién reclamarle el resto de la plata. Exactamente, y eso es lo importante. ¿Y a quién? ¿A quién se le reclama? Por eso es importante esto para EPM, porque gracias a este documento, EPM antes solo iba a recuperar una parte de la plata. Ahora va a recuperar... ¿Qué es lo que va a entregar la aseguradora? La aseguradora, y que está pagando además. Y ahora va a poder recuperar toda la plata, esos 10 billones de pesos en total. ¿Por qué esto es tan importante? El patrimonio de EPM es 23 billones de pesos. Esto representa 10 billones de pesos. Es casi la mitad del valor patrimonial. ¿Quién va a poner esa diferencia, alcalde? ¿Quiénes? Entonces los contratistas que hicieron parte de eso. La brasilera Camargo Correa, que es una de las multinacionales más grandes del mundo, con Concreto, con INSA, Integral, que es el diseñador, y los interventores que también se prueba en el documento que no hicieron nada. ¿Pero quién va a definir que ellos den esa plata, que ellos entreguen eso? Eso empieza entonces ahora en la conciliación. Nosotros, con esta documentación adicional, más las pruebas que ya teníamos, nos vamos a sentar con ellos y les vamos a decir, oiga, ustedes pusieron tantos menos tornillos, tantas menos cosas, menos malla. Entonces necesito que me responda por esa plata. ¿Y si ellos dicen que no? Entonces ahí empieza el proceso judicial, que puede tomar muchos años. Claro, y ahí vienen las preguntas finales, alcalde, del futuro de Hidroituango. Usted me muestra aquí esta foto muy bonita y con una frase, un eslogan, Hidroituango lo vamos a sacar adelante. Con esta imagen bonita, esta postal, varias preguntas. En medio de toda esta guerra de versiones, repito, estos dos fuegos que hay sobre este tema, porque está la contraparte suya, que es la anterior Junta, el exalcalde, su antecesor, el exalcalde Federico Gutiérrez, dicen, mire, detrás de esto hay un interés, es que esto termine en manos de empresarios chinos. ¿Usted ha hablado con empresarios chinos para que asuman la puesta en funcionamiento de esto si los contratistas hoy se retiran, los actuales? En este periodo yo he recibido las mayores presiones que he recibido en mi vida. La renuncia de una junta motivada a través de medios de comunicación, llamaban a miembros de junta para que se retiraran, sacaron un montón de noticias, persiguieron a mi familia, a mi esposa, se metieron con la vida personal del gerente, inventaron un montón de cosas. Así son ellos. Sí, que el compañero sentimental disponía en EPM. Así son ellos. Nosotros hemos dado una batalla increíble. ¿Eso es cierto o no, alcalde, ya que usted lo menciona? No, son todas esas cosas que se han inventado ellos para poder enlodar una cosa que es jurídica. Acá es un tema jurídico, esto no es un tema político. No me desvíe la pregunta. ¿Usted ha tenido contactos con empresarios chinos? No, de ninguna manera. Es decir, pero lo que quieren ellos es precisamente eso, que terminemos hablando de empresarios chinos. Ellos no les interesa hablar. Pero no ha hablado con ellos. De ninguna manera. Y lo puedo firmar y jurar y lo que quiera. Va este tema, pero no solo alcalde, eso. Es que han dicho todas las mentiras del mundo. A mí se me vino literalmente el mundo entero porque decían que entonces ya la policía no iba a pagar, que habíamos quebrado EPM. Este documento lo que ha probado era que teníamos la razón, que las mentiras se estaban dando en otro lado, que había un plan
Y eso quizás es lo más grave, había un plan. ¿Para y ese qué? plan era para que no se demandara a los contratistas y para que no se alimentara los procesos en los órganos de control. Sí. Hicieron de todo. Mire, Juan Roberto, cuando yo me elegí independiente y sin partidos políticos. Sí. Una semana antes de las elecciones, a mí me iban a matar. Contrataron sicario. 2 veces la policía me sacó de lugares donde... ¿Se sabe quién los contrató? Fueron en el barrio Popular y allá intentaron contratar a un sicario. De ahí salió, pues, digamos, ese sicario inicial no acepta el tema se filtra y nos alcanza a llegar la información. Lamentablemente yo ya estaba en un lugar donde al parecer ya habían contratado otro, y gracias a que literalmente estaba muy cansado en los últimos días de campaña. El evento era en este lugar, yo dije no, paremos 10 minutos antes, que todavía no ha empezado, y de pronto la policía me saca a toda velocidad, porque persona, y luego en la Floresta, otra zona de Medellín, una persona también preguntando por mí en una moto y que cuál era mi recorrido. Yo puse eso en conocimiento de las autoridades. Última semana de elecciones. Yo vengo haciendo estas denuncias desde mucho antes de Alcalde, ser muy grave incluso eso que cuenta, candidato. Claro, usted, pero eso para decir una cosa, y fue bandera Juan de Roberto, campaña suya, Juan el Roberto, tema de Hidroituango. Acá hay muchos intereses. Cuando hay 9.9 billones de pesos de intereses, entonces muchas cosas pasan. Pero alcalde, con todo respeto, es muy grave porque usted está tratando de sugerir que a usted lo mandaron matar por el tema de Hidroituango. A mí me querían matar. ¿Qué dicen las autoridades de eso? ¿Han llegado a alguna conclusión? Eso está avanzando, no sé en qué va. Yo lo puse en conocimiento de las autoridades. Hoy tengo un esquema de protección que me da seguridad y me da tranquilidad. Pero lo cierto, Juan Roberto, es que acá hay intereses muy pesados, muy fuertes, que se han puesto en juego y que están moviéndose por estos temas. Y mientras eso avanza, ese conflicto, esas versiones, míreme lo que vamos, ya hablamos de un plan para matarlo, ni qué decir en las redes sociales, lo han tildado de todo, del nuevo Samuel Moreno. Pero ahora me dan la razón. Sí, claro, sí. Alcalde, pero ¿qué hay detrás de ese respaldo de políticos tan disímiles como Germán Vargas, Gustavo Petro, César Gaviria, en un tema como este? Que han querido endilgarle que esto es un tema más político que técnico. No he hablado ni con los unos ni con los otros. Yo he presentado pruebas y cada uno en su momento ha salido a decir, oiga, sí, tiene usted la razón, y ha salido a medios a decir que el alcalde de Medellín tiene la razón, pero no solo ellos. Cientos de miles de ciudadanos hoy nos dan la razón. Estábamos haciendo lo correcto. Los medios de comunicación muchas veces salieron a decir que el alcalde estaba acabando con la empresa, que nos estábamos equivocando, y hoy también nos están dando la razón. Alcalde, el futuro de Hidroituango, por encima de todas estas diferencias, vienen litigios, viene una batalla, eso va a ser una batalla, eso yo creo que de conciliación poco, pero independientemente de lo que pase con los contratistas, usted me dice no hemos hablado con los chinos, la gente en Colombia se pregunta qué va a pasar con el proyecto, cómo lo van a sacar adelante, como dice ese eslogan. Yo prometí en campaña, vamos a sacar a Hidroituango adelante, con la verdad. Todos los días yo reviso un informe de avances de Hidroituango. Tenemos como expectativa, diciembre del próximo año, poner a generar la primera turbina. ¿Diciembre del 2021? Sí, es decir, haciendo bien las cosas. Puede que el COVID nos retrase un poquito. Pero hoy está en funcionamiento, digamos, estamos está trabajando en construcción. Todos los días, metiéndole la ficha, la lucha. Si es con estos mismos contratistas no hay problema, pero que lo hagan bien. No hay problema. ¿Y si no es con ellos, si qué no, pasa? Pues, y si deciden irse, ellos tienen contrato hasta el 31 de diciembre. Ahí se les acaba el contrato. ¿De este año? Sí, de este año. Si deciden irse, pues se reemplazan, se cambian. ¿Cómo se hace una licitación? Pues no sé cómo será, eso será EPM pero, el que la haga. Retrasa la entrada en funcionamiento. Eventualmente tendrá un retraso si se van. Ahora, ¿qué queremos? Francamente, hombre, si lo que sigue lo van a hacer bien, no hay ningún problema. Yo no tengo el problema. Ellos parece que están preocupados por eso. Esa no es mi preocupación. Mi preocupación es que esté a tiempo. Ahora, yo quiero decir... Ya llevo media hora, alcalde, ya me están jalando las orejas. Sálteme a la última. La última, ¿es esta? ¿Otro eslogan? No, la siguiente entonces. Deben responder. Pero yo creo que esta. Y es que la gran conclusión de esto no es todo eso de las demandas, de los contratos, eso es tan complejo. Yo creo que aquí en lo que tenemos que volver a concentrarnos es que la vida es sagrada, que no podemos estar
con ambición tomando decisiones que ponen en riesgo la vida de miles de personas. Acá se puso en riesgo la vida de 120.000 personas por correr, por ambición, por acelerar, y se puso el río en riesgo también. Muchas especies fueron afectadas. Queremos sacar adelante Hidroituango de forma armónica, respetuosa, cuidando a la población y cuidando al río. Pues alcalde, creo que es suficiente ilustración. Muchas gracias por haber venido hasta Bogotá a explicarnos un tema tan complejo como este. Y repito, lo más importante es que la obra salga adelante y que sobre todo EPM luzca. Es una empresa que queremos todos los colombianos, en una tierra que queremos todos los colombianos. Y con la verdad va a tener no 10 años, sino 100 años más de vida. Muy bien. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Daniel, me quedó sonando lo del plan. Nos tiene que después contar en qué va eso, el plan para asesinarlo.